De renombre mundial, la famosa diseñadora Avril Shen Yizya, heredera de la familia Shen, diseñadora Avril, regresó al país hoy. Se informa que el regreso de Avril esta vez es para heredar una masiva fortuna familiar valorada en miles de millones. Soy tan de perfil bajo, y aún así los reporteros se enteraron. Te lo digo. Cuando regreses debes ir a una cita a ciegas con el joven maestro de la familia Fu. Abuelo, no iré a una cita a ciegas. Yo decido mi propio matrimonio. La familia Fu tiene activos valorados en cientos de miles de millones. Debes ir a esta cita a ciegas. De lo contrario no me reconozcas como tu abuelo. Yo. Ya lo tengo. El abuelo me dijo que fuera a una cita a ciegas, pero no dijo que tuviera que ser exitosa. Me niego a creer. ¿Qué vestida así? Ese playboy de la familia Fu seguiría interesado en mí. Fu Yanxi, CEO del grupo Fu. Jefe, Chao Kahn, asistente de Fu Yanxi. ¿es realmente necesario vestirse así para una cita a ciegas? ¿Qué sabes tú? Me niego rotundamente a aceptar un matrimonio arreglado. Si me ve vestido así, definitivamente huirá lejos. Pero escuché que la señorita Shen también es una diseñadora famosa, y sus habilidades son una buena pareja para las tuyas. Todo eso es solo una fachada creada por la familia Shen para ella. Dame la caja de herramientas. Tarde incluso para una cita a ciegas. Bueno, entonces no es mi culpa. Es tan guapo. Ella huele tan bien. De todos modos, el joven maestro Fu no ha llegado. Podría tener una cita a ciegas con él. Le prometí a la abuela que iría a una cita a ciegas, pero no dije con quién tenía que ser. Permítame presentarme primero. Mi nombre es Yizya. ¿Y usted? Hola, mi apellido es Fu. Solo llámame Xiao Fu. Su apellido es Fu. No podría ser tanta coincidencia, ¿verdad? Si le digo que soy el CEO del grupo Fu, definitivamente huirá asustada. Si mi apellido es Fu, tengo 28 años este año. Soy fontanero. Si fuera de la familia Fu, definitivamente no estaría arreglando tuberías. Gracias a Dios. Tengo 22 años este año. Aún no he encontrado trabajo. Pero no se preocupe, encontraré un trabajo. Lo siento. Ve a buscar una toalla y límpialo. Es tan considerado. Así que esto es maquillaje. Gracias, señor Fu. Este tipo de maquillaje está de moda ahora. Ni lo mencione. Mi familia me obligó a ir a una cita a ciegas con alguien que odio. Por eso me puse este maquillaje. Sin embargo, ya que usted es tan guapo, su familia seguramente no lo haría. Obligar a una cita a ciegas, ¿verdad? Mi familia también me obligó a tener una cita a ciegas. Ambos somos víctimas del destino. Entonces, ¿estás dispuesta a ir a registrar nuestro matrimonio conmigo ahora mismo? Ahora mismo. Sí. Si no quieres, olvídalo. Si quiero. Iré a atender una llamada. Iré a atender una llamada también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren que vaya a trabajar al grupo Fu? Ella quiere venir a trabajar al grupo Fu. La mansión de la familia Shen. Deitant. Shen Chen, de presidente del grupo Shen, abuelo de Shen Yizya. Abuelo, No te comportes como una niña mimada conmigo. Fuiste a la cita a ciegas. sí fui. No solo fui. También me casé. Te casaste. Casarse es bueno. Iré Iré ahora mismo a discutir la boda con la vieja señora Fu. Sin embargo, no me casé con el joven maestro Fu. En cambio, me casé con un guapo reparador. Tú. Desgraciada sinvergüenza. Abuelo, por favor no se enoje todavía. Por favor tome su medicina primero. Ve y divorciate de él inmediatamente. Luego ve a trabajar a la corporación Fu. De lo contrario, no comeré. Está bien, iré.
¿Puede por favor tomar su medicina primero? Solo puede estabilizar al anciano primero, y luego encontrar una oportunidad adecuada para romper el compromiso. Grupo Fu. Dijiste. Llevo a una empleada del Grupo Fu. La prometida del CEO Fu realmente viene. Por supuesto que es verdad. He Yao, empleada del Grupo Fu. Lo escuché con mis propios oídos. El apellido es Sen. No capté claramente los dos últimos caracteres. Si logramos adularla, entonces el ascenso será esperanzador. Por supuesto. Shen Xingyao, prima de Shen Yizyan. Xin Yao, tú también trabajas aquí. Prima. Escuché que mientras estabas en el extranjero, fuiste expulsada de la escuela, así que volviste arrastrándote de la vergüenza. Olvídalo. Todavía no se lo diré. Que no solo me gradué antes de tiempo, sino que también gané un importante premio internacional de diseño. No sé que la tía se entere, y empiece a hablar sarcásticamente de nuevo. Hola a todos, mi nombre es Shen Yizya, soy nueva aquí. ¿Puedo preguntar dónde está el departamento de diseño? Los tres caracteres coinciden. Sin embargo, la prometida de este CEO, viste tan sencillamente. ¿Por qué acabas de llegar? Llevamos siglos esperándote. Así es. Señora, permítame llevarle el bolso. Son todos los nuevos colegas tan entusiastas. Vamos, por aquí por favor. Mi nombre es Zheng Xingyao. Hoy es mi primer día de trabajo. Lo sabía, señorita Zen. ¿Cómo iba a ser tan pobre su sentido de la moda? ¡Qué pérdida de esfuerzo! Señorita Zen, por aquí por favor. Señora, este es café que molí personalmente para usted. Es diferente del café instantáneo de fuera. Por favor, pruébelo. Señora. Así que reconocieron a la persona equivocada. La corporación Fu y la corporación Zen establecieron un compromiso, pero nunca especificaron que el CEO Fu deba casarse con Zen Yixia. Yo también soy una hija de la familia Zen. ¿Por qué no solidifico esta identidad? Está bien. Es mucho peor que lo que tengo en casa. Naturalmente, señora, usted es de alta cuna y noble. ¿Qué café exquisito no habrá probado usted? Por favor, tome este cojín. Es cómodo de usar mientras trabaja. Hola a todos. ¿Puedo preguntar dónde está mi puesto de trabajo? Por allí. Ese lugar está destinado a que la gente se siente. Eres nueva aquí. ¿Dónde más esperas sentarte? ¿Qué tal al lado del CEO? Ella también es nueva. Porque puede sentarse en un lugar tan bueno. Solo porque eres una empleada ordinaria, mientras que la señorita Zen es nuestra futura señora CEO. La futura señora Xingyao. Ese playboy ya tiene Shen Xingyao. Y aún así quiere ir a una cita a ciegas conmigo. Realmente es un canalla. Algunas personas no creen que, solo porque compartes el apellido Zen, tu estatus sea el mismo que el de ella. De acuerdo, todos ustedes, dejen de hablar. Alguien que no lo sepa podría pensar que estoy abusando de mi poder para intimidar a otros. Señora, usted es demasiado amable. Probablemente no sepa. Nuestra señora no solo es la prometida de la corporación Fu, sino también la heredera de la familia Zen. Independientemente de qué identidad, usted no puede permitirse asociarse con ella. Ella es la heredera de corporación Shen. Entonces sabe quién soy yo. Lo sé. Yo soy ya. Eres Zen Yixia. Hola, CEO Fu. Notifiquen a todos. La reunión posterior se llevará a cabo en la sala de conferencias del departamento de diseño. De acuerdo. Deja de decir tonterías. Date prisa y ve a ordenar tu puesto de trabajo. Señor Fu. ¿Por qué está usted en la corporación Fu? Y vestido tan formalmente. Si supiera que yo era el CEO de la corporación Fu, y si pensara que le mentí deliberadamente. Yo estoy aquí para una entrevista. Sí. Fu. Xiao Fu está aquí para una entrevista hoy. ¿Y tú? ¿Por qué estás en la corporación Fu? Es mi nuevo trabajo. Pero es bueno que esté aquí para una entrevista. Ahora podremos ir juntos al trabajo en el futuro. Entonces regresaré primero. Siga con el buen trabajo.
No se presione demasiado. En el peor de los casos, yo la apoyaré. Jefe. Tú. ¿Qué clase de espectáculo estás montando? Esta es mi esposa. Cerca de la empresa, ayúdame a comprar un apartamento pequeño. 3 dormitorios y una sala de estar serán suficientes. También cómprame un coche más barato. De acuerdo. Ya que estamos casados, deberíamos vivir juntos. Hola Seofu. Mi nombre es Seng Xin Yao. Mi abuelo es Sen Chende. Eres la nieta de Shen Chende. Sí, así es. El abuelo dijo, cuando estará libre, para venir a nuestra casa a comer. Justo como sospechaba. Una pieza de exhibición vanidosa. Ni siquiera una 10.000ª parte tan buena como Ya. Estoy ocupado. Encuentra una oportunidad para despedir a Shen Xin Yao. De acuerdo. Algunas personas en realidad no tienen vergüenza. Intentando ligar con el CEO el primer día de trabajo. Lástima que el CEO ya tenga a la señorita Sen. La persona que estaba justo con el señor Fu es el CEO. ¿Qué pasa si el señor Fu se entera de que tengo un compromiso con su jefe? No. Debería ocultar mi identidad primero. No estoy interesada en un canalla. Puede estar tranquilo por su señorita Shen. ¿Cómo te atreves a llamar a nuestro jefe un canalla? Creo que eres solo envidia. La maestra internacional de diseño de joyas de primer nivel, el baile de cristal de abril. ¿Cómo puede ser que estés tú? Maldita sea. ¿Por qué me puse esta pulsera hoy? Aún no puedo dejar que otros sepan que soy Abril. Devuélvamelo. Esto es solo algo que hice casualmente por diversión. Hecho por ti misma. Las gemas a la luz del sol brillan intensamente con un esplendor dorado, como si estuvieran bailando. Este es el baile de cristal de abril. Este collar. Alguien ofreció 30 millones por él en aquel entonces, pero Abril no lo vendió, tú y Abril. ¿Cuál es exactamente tu relación? Senjixia. No compraste una falsificación, ¿verdad? ¿No te da vergüenza? De acuerdo. Lo confieso. Esta pulsera. La compré al azar en un puesto callejero. No tengo idea de cómo se llama. Danza de cristal. No es una falsificación. Abril estampa su nombre en cada uno de sus diseños. Imprime tu propio nombre. Las falsificaciones no tienen esto. Ciertamente sabes mucho. Por supuesto. Soy la hija de la familia Sen. Y además, Abril es mi ídolo. Cada uno de sus diseños. Lo conozco como la palma de mi mano. Dime, ¿dónde conseguiste este collar? Dijiste. Abril es tu ídolo. No cambies de tema. ¿Cuál es exactamente tu relación con Abril? Rogué a mucha gente, pero no pude comprar esta pulsera. De acuerdo. Ya que las cosas han llegado a este punto. Ya no puedo ocultarlo. Abril es mi amiga. Esta pulsera, me la dio ella. Abril. ¿Cómo podría ser ella, amiga de alguien como tú? Debes haberlo robado. Cuando estabas en la escuela ya, robaste mis cosas. Shen Xin Yao. Te dije muchas veces. Yo no robé tus cosas. Simplemente las extraviaste tú misma. Senjixia. ¿Por qué obtienes todas las cosas buenas? Debo convertirme en la SRAFU y aplastarte bajo mi talón. ¿Es este tu coche nuevo? Sí. ¡Qué impresionante! La fontanería es tan rentable. Este coche debe costar más de 500,000, ¿verdad? Él es realmente guapo. ¿Dónde está tu casa? Vuelve y empaca algo de equipaje, ya que estamos legalmente casados. Deberíamos vivir juntos. Mi casa está en... Espera. Él acaba de empezar una nueva vida. Sí, ve mi casa. Viviendo en una villa enorme que pasa si se siente inferior. En realidad mi casa está muy deteriorada. Tampoco tengo mucho equipaje. Ni siquiera tiene equipaje. Qué lástima. Debo tratarla mejor de ahora en adelante.
Entonces vayamos a comprar algo juntos. El apartamento de Fu Yanxi. Esta casa es tan grande y nueva. Solo lo alquilé ayer. Después de todo estamos casados. No quiero que mi esposa me acompañe a través de las dificultades. Señor Fu, soy muy fácil de cuidar. Sin embargo, compró un coche tan caro. Y alquiló una casa tan grande. Debe haber gastado mucho dinero, ¿verdad? No gasté mucho. El coche fue comprado con un préstamo. El dinero para alquilar la casa se lo pedí prestado a un amigo. Esto es lo que gané con mi trabajo a tiempo parcial. Ve a devolver el dinero. ¿Cómo puedes deberle dinero a otra persona? Una mujer me está dando dinero. Interesante. ¿Cómo podría aceptar tu dinero? Ese amigo me debía dinero antes y nunca lo pagó. Así que solo le pedí prestado un poco. Eso está bien entonces, ¿cierto? Aún no te he preguntado. ¿Tuviste éxito en la entrevista? ¿En qué departamento estás? Estoy en el departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos. Parece bastante cerca del departamento de diseño. Podemos ir juntos más tarde. A comer en la cafetería. De acuerdo. Señor Fu. Me duelen tanto los ojos. Me entró champú en los ojos. Fu Yanxi, tienes una mujer. Tráela para que este joven maestro la vea. Señor Fu. Me duelen tanto los ojos. No te apresures. Te ayudaré a limpiarlos. Olvídalo. Ya no pensaré en ello. Habrá muchas oportunidades más tarde. Primero debería centrarme en el concurso de diseño de joyas. Deja de malgastar tu esfuerzo. Aunque te postules, no serás seleccionada. ¿Por qué? Aún no lo sabes. Solo hay 2 puestos en total para la competición. La señorita Zhen ya ha sido seleccionada internamente. Y He Jiao Jiao. Todavía juegas al juego de selección interna. ¿Qué hay de malo en la selección interna? Esta es la decisión del CEO. ¿Estás insatisfecha? Por supuesto que estoy insatisfecha. ¿Cuáles son los criterios de selección? Zhen Yixia. La señorita Zhen y yo. Una es la diseñadora, más veterana del departamento de diseño, y la otra es la prometida del CEO. ¿A quién de nosotras puedes desplazar? Participaré en el concurso de diseño de joyas. Mi querida señora finalmente aceptó. A todos. A partir de hoy, la cafetería ya no ofrecerá servicio de comedor. Todas las comidas serán entregadas a los departamentos respectivos. ¡Qué bien! Es porque el CEO es considerado con el arduo trabajo de todos. Ven, date prisa y ven a comer. Este sí Yao. En realidad hizo algo humano. Es una lástima que ya no pueda almorzar con el señor Fu. Señor Fu, ¿no diría usted que esto es una coincidencia? Acabamos de empezar a trabajar aquí y queríamos almorzar juntos, pero la cafetería dejó de permitir el servicio en el local. El CEO Fu también es considerado con sus empleados. Vayamos al grano. ¿Cómo te va el trabajo últimamente? Ni siquiera lo menciones. Ese CEO de la corporación Fu simplemente no es humano. ¿Por qué dices que no es humano? De hecho, consintió a esa Shen Yao para arreglar el puesto para el concurso de diseño de joyas. Estás malinterpretando al CEO Fu. Él no debería ser esa clase de persona. Señor Fu, usted, ¿por qué defiende tanto a ese CEO Fu? Yo simplemente siento que, como director ejecutivo, no se molestaría con asuntos tan triviales. Yo creo que esos dos parecen tener un poco de esa cosa. Creo que es posible. Cuando vaya a trabajar mañana, se lo reportaré a nuestro supervisor y haré que despida a Shen Yao. ¿Qué te parece? Imposible. Si la despiden ahora, ¿cómo podré seguir viéndola? Dominar todo el campo en el concurso de diseño de joyas. ¿Cómo podemos despedirla? Solo por este pequeño asunto. Entonces quieres participar en el concurso de diseño de joyas. No, de todos modos, solo soy una recién llegada. Realmente no tenía mucha intención de participar. O la entrega.
Envía un aviso de que a nadie se le permite difundir rumores sobre mí nunca más. Además, busca una oportunidad para ascender a Shen Yixia. Señorita Zen, el CEO Fu realmente siente un afecto genuino por usted. Hoy el asistente Chao envió específicamente un correo electrónico diciendo que sus rumores no deben difundirse a la ligera. Sí, señora, el CEO Fu debe tener miedo de que otros intenten robarla. ¿Por qué me miras? Algunas personas, la última vez que vieron al CEO Fu, inmediatamente intentaron arrojarse a sus brazos. El CEO Fu teme hacer enojar a la señora, por eso te está advirtiendo de nuevo. Yo, codiciando al CEO Fu. Esto es verdaderamente irrazonable. Esta noche, la cena de reunión con la corporación Fu. Debes venir. No voy a ir. Ya te dije que estoy casada. Sin vergüenza. Divórciate de él inmediatamente. Deberías ir y emparejar a ese joven maestro Fu y a Shen Xingyao en su lugar. Veo que Shen Xingyao está bastante ansiosa por convertirse en la esposa del joven maestro Fu. Si no te atreves a venir, tiraré toda mi medicina. De acuerdo, iré. Será mejor que aclare las cosas hoy. Jefe, el viejo maestro dijo, el banquete de compromiso de esta noche está fijado en el Hotel Outing. Es hora de resolver este compromiso. Si la familia Shen no está satisfecha, puedo compensarlos. Señor Fu, necesito volver a casa esta noche, así que podría llegar tarde a casa. Si ya, tengo un compromiso social esta noche. Llegaré tarde a casa. ¡Qué coincidencia! Termina esto hoy. Hermana mayor. Ya casi es hora de salir del trabajo, queda menos de una hora. ¿Cómo puedo terminar todo esto? Si no puedes terminarlo, trabaja horas extras. La recién llegada se atreve a replicar. Ella también es nueva. ¿Por qué no dejas que ella lo haga? Señorita Zen, hay un banquete de compromiso esta noche. ¿Cómo puede trabajar horas extras? Además, este tipo de asunto trivial, deberías ser tú quien lo haga. Entonces pregúntale a ella. Banquete de compromiso. Se atreve a invitarlos a todos ustedes. Zen Yixia, ¿qué hay que atreverse o no atreverse? Esta noche es solo una cena familiar. Solo las dos familias. Simplemente cenando juntos. Mañana, traeré dulces de boda para todos. Zen Yixia, deja de meterte con la señorita Zen. No estáis al mismo nivel. De hecho, no estamos al mismo nivel. Hotel Outing. Mi nieta, sus padres fallecieron pronto. Y yo la malcrié mucho. Anciana señora Fu. Cuando se case con tu familia, hermana mayor, debes por mi bien adecuadamente disciplinarla. Abuelo, ya te lo dije. Yo en cambio creo. Si Asia es dulce y encantadora. Ella y mi nieto son una pareja hecha en el cielo. Sí, una pareja hecha en el cielo. espera hasta que llegue ese playboy. Romperé el compromiso con él. Y luego se lo haré saber a todos ustedes, que el Xinye Fu y yo somos la verdadera pareja hecha en el cielo. Los jóvenes de hoy en día tienen sus propias ideas. Abuela, Ese es Yancy. Has llegado. esta señorita Shan se me pega en el momento en que me ve y sonríe tan servilmente. Es simplemente una vulgaridad insoportable. Estoy aquí hoy específicamente para romper el compromiso. Ya tengo a alguien que me gusta. Fuyensi, ¿has olvidado los modales que te enseñé? ¿Cuándo se escapó este sinvergüenza? Abuela, de verdad que ya tengo a alguien que me gusta. Tú y la señorita Shen fueron prometidos cuando eran niños. No se puede cancelar. Siéntate aquí primero. Hablaremos después de la cena. Por favor, perdóname, no puedo quedarme. De acuerdo, no hay problema. Mi borrador de diseño. Todavía estás preocupado por eso. Esta voz, ¿por qué suena como ya? Este proyecto es muy simple para mí. Bien, entonces está resuelto. ¿Por qué no hay nadie aquí? Debo haber oído mal. ¿Cómo podría estar ya aquí? ¿Dónde está el joven maestro Fu? Se fue. Hermana, el joven maestro Fu acaba de llegar e inmediatamente dijo que ya tiene a alguien que le gusta. E insiste en romper el compromiso contigo. Alguien que le gusta. No eres tú precisamente. ¿Qué estás fingiendo? De ninguna manera. Debo ir y dejarle las cosas claras. Yo también quiero romper el compromiso. ¿Cómo podría el Xinye Fu
¿Cómo podría él aparecer aquí? Hola, Sías ya. Ya estás en casa. todavía necesito esperar un poco. De acuerdo. Te espero en casa. El Sinjefu está en casa. Y este coche es tan caro. No podría ser el Sinjefu. Jefe, realmente no te has enamorado de la señora, ¿verdad? Conduce tu coche. Reparte estos dulces de boda a tus colegas. Luego divórciate de ese mecánico, marido tuyo. No estoy escuchando. Me voy ahora. Yo no me divorcio. Ni se te ocurra pensar en heredar el grupo Shen. Abuelo, dame los dulces de boda. Me gusta comer dulces. Toma, son todos tuyos. Puedo usar estos dulces de boda perfectamente para consolidar mi identidad como la prometida del CEO. Senjixia solo espera a ser pisoteada bajo mis pies. Vengan, todos tomen algunos dulces. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones. Esta caja de dulces de boda cuesta decenas de miles solo por una caja. Solo los he visto en la televisión, como era de esperar de la señorita Zen y del CEO Fu. El banquete de compromiso. Incluso los dulces de boda son artículos de alta gama, que no se pueden comprar a nivel nacional. Senjixia, te atreviste a cuestionar a la señora ayer. La señora realmente fue a comprometerse. Ni siquiera asististe. ¿Cómo estás tan seguro de que este es su banquete de compromiso? Mira lo que es esto. Senjixia, deja de pensar todo el día en seducir a nuestro CEO. El CEO ya tiene una prometida. No seduje al CEO. Ya estoy casada. Olvidé decirles a todos. El marido de Senjixia verán. Es solo un mecánico. Senjixia, te casaste con un mecánico. ¿Qué hay de malo en ser mecánico? Toda profesión debe ser respetada. No es así. El salario de un mes. Ni siquiera me alcanza para comprar un bolso. ¿Qué hay que respetar? En mi corazón. Mi esposo es 10.000 veces mejor que el CEO Fu. Si estás tan preocupada por el CEO Fu, ¿por qué no lo encierras? Tura. CEO Furo. Senjixia te desprecia. Ella dijo que ni siquiera eres digno de llevar los zapatos de su marido. CEO Fu, no quise decir eso. Además, ella fue la que insultó a mi esposo primero. Sin saber mi identidad. Y aún así defendiéndome de esta manera. Sías ya es verdaderamente inocente y amable. 1000 veces mejor que la señorita Shen. Definitivamente voy a cancelar el matrimonio con la familia Shen. Creo que solo estás celosa de que la señora tenga un buen prometido. Y que incluso pueda participar en la competición de diseño de joyas. Concurso de diseño de joyas. Podría ser que Sías ya realmente quiera ir, pero le resulta difícil preguntar. Durante las horas de trabajo. No discutas cosas no relacionadas con el trabajo. Todos deténganse un momento. Director Lee, director del departamento de diseño del grupo Fu. Tengo algo que anunciar. El concurso de diseño de joyas del próximo mes. Se reabrirá la selección. Todos pueden inscribirse. No elegimos ya a la señora. ¿Quién pueda firmar con el grupo Kin? Contrato para los nuevos productos del próximo trimestre. Esa persona recibirá un puesto en la competición de diseño de joyas. El resultado final se anunciará en la celebración del aniversario de la empresa. De acuerdo, puedes continuar. ¿Acaso el grupo Kin no es la familia de mi tío? Esta noche yo iré directamente a mi primo a firmar el contrato. Así que el CEO quiere que la señora gane el puesto por mérito propio, para humillar completamente a ciertas personas viles. ¿Por qué es eso? El CEO Kin del grupo Kin es el primo de la señora. Que la señora consiga el contrato del grupo Kin, naturalmente no es ningún problema. Qin Chao me ha odiado desde la infancia. No tengo la capacidad de firmar un contrato con él. Exacto. Una pobretona como tú. No merece verlo en absoluto. Y mucho menos firmar un contrato. ¿Qué pasa si lo firmo de todos modos? Señora, por favor llame rápidamente al CEO Kin. Deje que esa mujer miserable quede completamente convencida. Yo, mi primo, está tan ocupado. ¿Cómo podría tener tiempo para responder mi llamada? Así es, el CEO Kin está extremadamente ocupado. ¿Cómo podría tener tiempo para gente irrelevante? Como era de esperar de la señora,
De hecho, logró concertar una reunión con el CEO Kim. Senjixia. Vistiendo estos harapos. ¿Cómo te atreves a venir al Hotel Aoting? ¿Sabes qué clase de lugar es este? No es solo el hotel, que Kim Chao y yo abrimos juntos en la escuela secundaria. Deberías darte prisa y salir. No puedes subir al piso superior. ¿Qué pasa si puedo subir? ¿Ves esto? Esta es una tarjeta negra suprema. Lo olvidé. Una pobretona como tú. Probablemente nunca ha visto una en su vida. Robé la tarjeta del abuelo. Veamos cómo subes allí. Escuché que el Hotel Aoting es el hotel de 7 estrellas del grupo Kim. En todo Rongcheng, solo los jefes de las 3 familias principales están calificados para entrar con una tarjeta suprema. Es solo una tarjeta, eso es todo. Eso es todo. Senjixia, tienes mucha audacia. Cuando vaya al piso superior, no necesito una tarjeta. Deja de darte aires aquí. Espera un momento. Shen Tianchen, padre de Shen Xinyang. Ve a ayudar a papá. Habla con ese vejestorio de Shen Chende. Y dile que no me corte la asignación. Este es el padre de la señora. ¿De dónde salió este borracho que se atreve a hacerse pasar por mi padre? ¿Quién no sabe que mis padres fallecieron cuando yo era joven? Yao Yao. Yao Yao. Soy tu padre. Senjixia. Solo para firmar un contrato. ¿De verdad contrataste a un actor para incriminar a la señora? ¿Crees que vamos a creer eso? Están todos tan seguros de que están halagando a la persona correcta. La señora tiene un estatus noble. Por supuesto que debemos adularla. Se supone que debo arrastrarme ante una pobretona como tú. Dense prisa y traigan a alguien aquí. Echen a este mentiroso. ¿Qué estás haciendo? Señor, por favor, venga por aquí. Yao Yao, no olvides decir. Pobre diablo. ¿Cómo entraste? Debes haber seguido a algún hombre al azar para colarte aquí. Les dije que no necesito deslizar una tarjeta. El plato de más alto nivel aquí. Prepárenme una porción. De acuerdo, espera un momento. Mira la vestida como una pordiosera. Será mejor que lo pienses bien. Si ella se va, tendrás que pagarlo tú mismo. Esto. ¿Qué tal si pagas la cuenta primero? Porque no sé qué. Aoting requiere pago primero, antes de cenar. Si no tienes dinero, date prisa y lárgate. No interrumpas nuestra negociación de contrato. Deberías ir a servir a Nuestra Señora en su lugar. Ella es la heredera de la familia Sen, y también la prima del presidente Kim. Señorita Sen, ven, por favor toma asiento. Te lo digo a ti por diosera, pidiendo el plato más caro de inmediato, así que estabas planeando comer e irte sin pagar. Date prisa y lárgate. Aoting se enfoca en el mercado de alta gama y valora la experiencia del cliente por encima de todo. ¿Quién te permitió tratar a un cliente así? Échenla rápido. Todavía tenemos que más tarde discutir la cooperación con el presidente Kim. El presidente Kim viene, date prisa y lárgate. No molestes al presidente Kim. No vas a preguntar, ¿con quién se está reuniendo tu presidente Kim? En realidad no creerás que el presidente Kim se va a reunir con ella, ¿verdad? Una pobre desgraciada como ella, ¿cómo podría conseguir una reunión? Bien, miserable, ¿de verdad te atreviste a mentirme? Date prisa y lárgate. ¿Escuchaste eso? Insistiendo en quedarte aquí, esperando que alguien te eche antes de irte. Solo espera ser despedido. Senjixia, ¿qué estás haciendo? Alguien de Aoting. Es alguien a quien puedes despedir solo porque te apetece. Sal de aquí ahora mismo. No causes problemas aquí. No sabes que el cliente es Dios. Llama a tu gerente aquí. Nuestro gerente no es alguien que cualquiera pueda conocer. Dios no incluye a los que comen y se van sin pagar. Llama a tu gerente aquí. Quiero preguntar. ¿Por qué una pobre desgraciada puede siquiera subir al piso superior de Aoting? Esta tarjeta suprema. Señorita Sen, por favor espere un momento. Iré a llamar al gerente de inmediato. Gerente, por favor venga al salón privado del piso superior. Alguien está causando problemas aquí. ¿Quién me busca? Gerente Yang, gerente del Hotel Aoting. Gerente Yang, es esta encantadora persona, quien intentó comer e irse sin pagar. Yo. E incluso dijo que me despediría. Atreviéndote a comer e irte sin pagar en Aoting. Tienes bastante descaro. Cuando comí me fui sin pagar. Estaba tratando de ordenar, pero ella insistió en que pagara primero. Gerente, quien lo busca es Nuestra Señora. Nuestra Señora es la heredera de la familia Sen.
la prometida del SRFU de la corporación FU, y también la prima del director general Kim. Esta miserable sigue causando problemas. ¿Por qué no la ha echado rápidamente? La prima del CEO Kim. Hice una cita con mi primo para discutir un contrato. Esta es la tarjeta negra de nuestra familia Zen. Tarjeta VIP Suprema. Por favor, perdone mi cejera. Por no haber reconocido a la señorita Shen. Y te atreves a hacerte la víctima primero. Sal inmediatamente. Gerente. Así es como Outing trata a sus huéspedes. Gerente Yang. Esta miserable tiene una piel inusualmente gruesa. No puedo deshacerme de ella por mucho que lo intente. Incluso afirma que tiene una cita con el director general Kim. El CEO Kim si viene esta noche. El director general Kim fue invitado por Nuestra Señora, no por esta pobre desgraciada que está delante de usted. El CEO Kim estará aquí en breve. Si no la echan inmediatamente. Cuando llegue el CEO Kim, si desahogará su ira en ustedes. No puedo garantizarlo. No tienes tarjeta. ¿Cómo te colaste? Ahora piérdete. No molestes a nuestro CEO Kim. Para discutir negocios con la señora Shen. Como gerente del hotel. Ni siquiera sabes que el acceso al piso superior puede ser otorgado por reconocimiento facial. Que yo sepa, los únicos que pueden acceder al piso superior mediante reconocimiento facial son nuestro CEO Kim y una persona misteriosa. No me digas que tú eres esa persona misteriosa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso una persona de baja categoría como ella lo merece? Kim Chao, CEO del grupo Kim. ¿Qué es todo este ruido? CEO Kim porque está aquí. Es esta molestia. Se coló en la sala privada del piso superior y quiere gorronear. Tan pronto como llegó pidió los artículos más caros. Se niega a pagar cuando se le pide. Cuando regresaste. CEO Kim. Esta es la señorita Shen Xinyao de la corporación Shen. Director general Kim, la iluminación era mala hace un momento. Puede que la haya confundido. Esta es verdaderamente Nuestra Señora. La señora acordó reunirse con usted esta noche para discutir el contrato. Señora. Así es. Nuestra Señora acaba de comprometerse con el SRFU. Es esta miserable, quien ha estado causando problemas, intentando interrumpir su cooperación. Es así. Kim Chao en realidad no me expuso. Debe ser por respeto al SRFU. Por supuesto. Vine aquí hoy, con la intención de discutir la cooperación. CEO Kim, inmediatamente me llevaré a esta molestia, y la echaré. Nuestro outing es el de Rongchen, hotel más lujoso. ¿Cómo podemos tolerar a alguien así, gorroneando aquí? Seguridad. Vengan a la sala privada 888. Y de Ayuta. Estás despedida. CEO Kim, ¿qué hice mal? He estado trabajando diligentemente en outing durante tantos años. Director general Kim. Ella fue la que causó problemas en el hotel. Tú y el Lárguense ambos. ¿Por qué? Porque ofendiste a alguien que no debería ser ofendido. Ofendí a alguien que no debería haber ofendido. Eso no debería ser así. Ella es solo una pobre. Sal inmediatamente. No quiero ver idiotas. Señora Fu. No entiendo cómo la ofendí. Satisfice todas sus peticiones. Señora, se lo ruego. Por favor, explíqueselo al director general Kim por mí. Yo la apoyé tanto. No puede simplemente ignorar esto. ¿Qué se supone que debo explicar? ¿Cómo podría Kim Chao escucharme? Esto es de su empresa. Un cambio de personal interno. No tiene nada que ver conmigo. Primo. Este es mi diseño. Vine aquí hoy. No discutimos asuntos de negocios fuera del horario laboral. ¿Por qué sigues ahí parado aturdido? Sal inmediatamente, no seas una monstruosidad aquí. Señora, no puedo perder este trabajo. Señora, he trabajado en outing durante 10 años. Debe ayudarme, señora. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Kim Chao se negó a hablar. Solo puedo irme primero, para no enfadarlo y exponerme. Miserable. Todo es tu culpa. Si no fuera porque viniste hoy, no habría perdido mi trabajo. Primo. Mi pequeño ancestro. ¿Qué está pasando aquí? Es una larga historia. Actualmente estoy ocultando mi identidad y trabajando en la corporación FU. Absolutamente debes ayudarme. Tú. Con razón subiste sin escanear una tarjeta. Así que tú eres esa persona misteriosa. Eso es. Es exactamente como piensas. Imposible. Hay una sala privada en el piso superior. Solo el CEO Kim y la huella dactilar de la persona misteriosa pueden abrirla. Ábrela. Y entonces te creeré. Realmente eres. No derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. Señorita Shen. Estuve ciego hace un momento. No la reconocí. Por favor, no me despida. Todo es culpa de ella. Ella nos engañó. Sí. Outing fue fundado por mi primo y yo, personalmente. Valoramos la experiencia del cliente más que nada.
Tus acciones son inconsistentes con la filosofía de Outing. CEO Kim, sé que me equivoqué. CEO Kim. Por favor, perdóneme, CEO Kim. Llévenselos. CEO Kim, vete. Director General Kim. Vete. Director General Kim. Señorita Shen. Director General Kim. Señorita Shen, estuviste tanto tiempo en el extranjero. Acabas de volver para que yo vea la diversión. Por supuesto tengo asuntos serios. Traje el contrato. Fírmalo rápido. Necesito ir a casa después de firmar. No firmaré. Mi querido hermano, solo fírmalo. No confías en mi diseño. Entonces esta semana, definitivamente volveré a ver al tío y a la tía. Y a ti también. Te lo ruego. Te lo ruego, por favor. Te lo ruego, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Realmente no puedo hacer nada contigo. Porque suena como la voz de la señora. La sala 888 de adelante es la sala privada del CEO Kim. Ese CEO Kim siempre ha sido despiadado. Y le gusta meterse con mujeres. Si la señora está con él, no estará en peligro. ¿No es mejor que te trate bien? Que vaya. Tú, ¿tienes algún problema? No lo golpees. No lo golpees. ¿Quién golpea a quién? Shenjis, ya estás loca. Te lo explicaré cuando volvamos. Vámonos. Vámonos. Incluso conoces a los padres de Kim Chao. Estás muy familiarizada con él. Somos bastante cercanos. No sabes qué tipo de reputación tiene. Fuiste a verlo, y ni siquiera me dejaste acompañarte. Esos son solo rumores difundidos afuera. En realidad él es bastante agradable. Todavía lo estás defendiendo incluso ahora. ¿Por qué lo defendí? Acabo de firmar un contrato con él. ¿Por qué caminas tan rápido? Kim Chao y yo. Realmente no es lo que piensas. Sías ya. Déjame cuidar de ti. En realidad yo solo. The film was translated and narrated by M Media. Señor Fu está realmente enojado. Kim Chao y yo. No menciones a otros hombres delante de tu marido. Prima, tendremos que vernos más tarde. Esposo, tomaré un taxi de vuelta primero. The film was translated and narrated by M Media. Sías ya. Revisa rápidamente las imágenes de vigilancia. Sías ya está en peligro. Sí. Almacén abandonado. Yao Hiao. Director Lee. ¿Por qué me secuestraste? Mujer miserable. Tienes el descaro de preguntar por qué. Si no fuera por ti, ¿cómo habría quebrado la empresa de mi novio? ¿Y cómo habría roto conmigo? Tú fuiste la que causó problemas primero esa vez. Tu novio ayudó al malhechor. Cállate. Si no fuera porque te aprovechaste de esa cara, seduciendo a Kim Chao, ¿cómo podría haber tratado así a mi novio? Además, si no fuera porque sedujiste al CEO Fu, ¿cómo me habría despedido? Fuiste despedida, porque difundiste rumores en el chat grupal de la empresa. Espera un momento. Si le arañas la cara ahora, ¿cómo vamos a venderla por un buen precio después? Shenjis ya. Mujer miserable. Todo es tu culpa que me despidieran. Me culpas a mí por tu despido. Tú como directora, adulaste a los empleados, trataste a los empleados de manera diferente. Incluso me despojaste de mi calificación para participar en la competencia. Fuiste despedida, te lo buscaste. Lengua afilada. Vengan aquí todos ustedes. No te acerques. Todo es mi culpa. Si no hubiera querido recuperar la pulsera de Jay reparada antes, no habría llegado tarde. Si no hubiera ido tan tarde, Sías ya no habría. Sías ya. Jefe. Estaremos allí inmediatamente. La señora definitivamente estará bien. Sías ya. De tanta ahora mismo, y aún podría dejarte. Tener una salida. ¡Qué arrogancia!
Tómenselo con calma todos ustedes. No la rompan. ¿Por qué llegas solo ahora? Lo siento, ya. Llegué tarde. Senjixia desgraciada. De verdad tienes un romance con el Seofu. Se lo voy a decir a la señora. Chen ya es mi esposa. ¿Cómo puede ser esto? Xiaxia y yo estamos legalmente casados. Ya registramos nuestro matrimonio. ¿Te atreves a secuestrar a la joven señora de mi familia Fu? Creo que todos ustedes deben estar cansados de vivir. La señora es claramente. No. Señora. Me equivoqué. Fui ciego y tonto. No la reconocí. Y confundí a esa farsante Zheng Xinyao con la señora. Director ejecutivo Fu, me equivoqué. Todo es culpa de esa mujer miserable Shen Xinyao. Ella me engañó. No debía haber ayudado a Shen Xinyao a robar el contrato de la corporación Qin. Y ciertamente no debía haber revocado la elegibilidad de la señora para participar. Todo es mi culpa. Director Lee, ciertamente cometiste bastantes fechorías. Director ejecutivo Fu, realmente sé que me equivoqué. Señora, estaba ciego. Juzgué mal a la persona. Le pido disculpas. Señora, por favor, perdóneme. Con razón, en la celebración del aniversario, el Seofu la defendió con tanta vehemencia. Ni siquiera me di cuenta de esto. E incluso ayudé a Zheng Xinyao. Señora, por favor sea generosa y indulgente. Por favor, perdóneme. Rogando por clemencia ahora. Demasiado tarde. Vete. Quédate quieto. Iré a buscar la medicina. Sé bueno. Iré a buscar la medicina. No te vayas, tengo miedo. Lo has pensado bien. Vamos a llegar tarde. Para mí. Ábrelo y mira. Una pulsera. Esto. No rompió Shen Xinyao esto. Justo ayer estaba buscando a alguien para reparar específicamente la pulsera. Por eso me retrasé. Hablando de eso. Esta pulsera realmente vale 100 millones, ¿no es así? Ya. No permitiré que vuelvas a estar en peligro. Hay una llamada. Xiaxia, no me importa dónde estés. Para el banquete de cumpleaños de la vieja señora Fu, debes asistir. Entiendo. En ese momento, discutiremos el asunto del compromiso entre vuestras dos familias. Hablaremos de ello cuando volvamos. ¿De quién era esa llamada? Una llamada de ventas. El cumpleaños de la abuela se acerca pronto. Te presentaré a mi familia entonces. Dios mío. Esta villa es tan hermosa. Señora, de ahora en adelante, usted será la dueña de este lugar. La vieja señora Fu y la señora Fu son las amas de este lugar. Eres la chica que le gusta a Yankee. Así es, señora. Esta es la prometida. Así es, señora. ¿Por qué no llevas puesta la pulsera? La pulsera. ¿Qué pulsera? No es nada. Ven conmigo, tengo algo bueno para ti. Date prisa y ven a sentarte, siéntate. Mira rápido, tengo algo bueno para ti. Mira qué es esto. Este es el colgante de jade de la herencia familiar Fu. De ahora en adelante, serás la próxima matriarca de la familia Fu. Ven.
Te lo pondré. Una vez que tengas esto, ya sea la familia Fu o el grupo Fura, estará a tu disposición. ¿De verdad me la diste? Por supuesto. Simplemente trata a la familia Fu como tu propia casa. Por favor, no seas reservada. No esperaba que realmente llamaría la atención de la señora Fu, la próxima ama de la familia Fu. Estoy decidida a hacerlo. El colgante de jade de la herencia familiar Fu. La señora es verdaderamente digna de ser la nuera de la prominente familia Fu. Se dice que este colgante de jade y el sello imperial fueron hechos de la misma pieza de jade. Ha sido transmitido en la familia Fu durante 1000 años. Senjixia, tú en la competencia de diseño de joyas, hiciste que la señora perdiera prestigio públicamente, y aún así te atreves a venir a la familia Fu. Estás fuera de ti. Hice que perdiera la cara. Ella fue claramente la que causó una escena, y fue expulsada por los organizadores. ¿Es esto algo? Senjixia, me engañaste y me mentiste, haciendo que fuera humillada en el mundo del diseño. Nunca te perdonaré. Eso fuiste tú actuando obstinadamente por tu cuenta. Senjixia, no creas que solo porque eres Abril puedes hacer lo que te plazca, dominar a la señora. Te lo digo. Nuestra señora es la matriarca de la familia Fu, mientras que tú eres solo la esposa de un reparador de poca monta. Mis logros en el mundo del diseño fueron dibujados trazo a trazo por mí misma. Estatus y posición. Frente a mi capacidad personal, no valen la pena mencionarse. ¿Por cuánto se puede vender uno de tus diseños? A lo sumo solo decenas de millones. Pero Nuestra Señora posee cientos de miles de millones en activos familiares. Una mujer todavía necesita casarse con un buen marido. No importa cuán exitosa seas por tu cuenta, no es tan bueno como tener un buen marido. Todavía eres demasiado joven. El poder de un trasfondo familiar como el de la familia Fu es algo con lo que no puedes compararte en varias vidas. Ustedes todos de la dinastía Qin. Ciertamente vivirás mucho tiempo. Senjixia, deja de ser terca. La alta sociedad no es tu lugar. Puedes irte ahora. Fui invitada por la familia Fu para asistir al banquete de cumpleaños de la abuela Fu. ¿Qué derecho tienes a echarme? ¿Qué eres tú de todas formas? Puede que yo no sea gran cosa. Pero ¿qué hay de esto? Este es el colgante de jade de la herencia familiar Fu. Dime si tengo la autoridad para echarte. Alguien. Yo en calidad de la próxima dueña de la familia Fu les ordeno. Échenla. Detente. Suéltenla todos ustedes. ¿Qué? Ya no puedo mandarles. Hijo, ¿estás bien? Estoy bien, abuela Fu. Vieja señora Fu. Esta mujer Senjixia es extremadamente astuta y hábil para actuar. No se deje engañar por ella. Ella solo quiere usarla para ascender socialmente. Abuela Fu, Senjixia acaba de hacerme daño. En el concurso de diseño de joyas, es difícil garantizar lo que podría hacer a continuación. ¿Cómo tienes el colgante de jade de la herencia de la familia Fu? Lo es. Yo se lo di. Te di el colgante de jade de la herencia de la familia Fu. No te dije que lo regalaras al azar. Sabes que el colgante de jade es guardado por cada sucesiva matriarca de la familia. Lo sé. Simplemente se lo di por adelantado. A la próxima dueña de la familia Fu, eso es todo. Xinjiao es a quien más favorezco. Como nuera. La madre de Yanxi. En realidad le gusta tanto Shen Xinjiao. ¿Sabes quién es esta? No me importa quién sea ella. Mami, ya eres mayor. Simplemente relájate y tómalo con calma. Deja de interferir tanto en sus asuntos. ¿Por qué debería interferir menos? La que yo elijo para él es la mejor. Los tiempos han cambiado ahora. No puedes seguir usando esas viejas formas de pensar para gestionar los asuntos de los jóvenes. Te lo digo, esta es Shen. De acuerdo. Xinjiao trajo un regalo de cumpleaños para ti. Debería gustarte especialmente. Date prisa y entra. Ven, siéntate rápido. Esta talla de jade es un tesoro coleccionado por mi familia. Un tesoro invaluable, un adorno de jade grasa de cordero de la dinastía Ming. Presentado específicamente a la abuela Fu. Deseando a la abuela Fu una fortuna tan vasta como el mar oriental, y longevidad tan alta como las montañas del sur. En realidad es un adorno de jade grasa de cordero de la dinastía Ming. Excelente. Este adorno fue atesorado por mi abuelo. Presentado específicamente a la abuela Fu. Humildemente presento este regalo. Eres considerada. Vi algo similar a esto. Subastado en una subasta. El precio de la transacción fue de 200 millones. Una pieza de jade grasa de cordero tan grande y entera. Es verdaderamente rara. Lo que es aún más raro es que es una pieza de colección de la dinastía Ming. Solo la hija de la familia Shen podría presentar tal tesoro. No era esta la pieza que hice el año pasado cuando estaba aprendiendo a tallar. El regalo de cumpleaños que le di al abuelo. ¿Cómo se lo robó?
Xinyao es verdaderamente filial, y tiene buen gusto. Tener este adorno de jade colocado en casa, simplemente se ve hermoso. ¿No te parece? Senjixia. ¿Por qué no hablas? No te habrás olvidado de traer un regalo, ¿verdad? Ella es una indigente. ¿Qué clase de regalo podría preparar ella? Senjixia, puedes entender claramente ahora. La brecha entre tú y la señora. Esto es solo un ordinario adorno tallado de jade, eso es todo. Un adorno de jade tallado ordinario. Esto es un tesoro de la dinastía Ming. Esta talla de jade está colocada justo en el centro de las antigüedades del abuelo. No podría haber ningún problema con ella. Señora, deja de malgastar tu aliento en ella. Ella simplemente no entiende el valor de una talla de jade grasa de cordero de la dinastía Ming. Una talla de jade grasa de cordero de la dinastía Ming es ciertamente preciosa, pero de hecho es solo una talla moderna. Senjixia, este es mi artículo. Nadie lo sabe mejor que yo. Su origen. Ser terca solo te hará parecer más deshonrosa. Senjixia, creo que solo estás con envidia. Una talla de jade grasa de cordero de este calibre. Nunca has visto en tu vida. El jade es buen jade, pero definitivamente no es una antigüedad. Yo lo entiendo mejor que tú. Senjixia ya es suficiente. ¿Cómo te atreves a decir que lo entiendes? Esto es mío. Hay una pequeña mella en la talla de jade. Ve, echa un vistazo. ¿Cómo es eso posible? Señora, realmente hay un pequeño desconchón. Una pequeña muesca desprendida de la talla de jade, solo la hace parecer más preciosa, incluso si acertaste por pura suerte. Todavía no cambia el hecho de que es jade grasa de carnero de la dinastía Ming. Senjixia, detente ahí mismo. Senjixia, este es un tesoro raro. Si lo rompes no podrás pagar la compensación. Entonces explica esto. Una talla de jade de la dinastía Ming, ¿por qué tiene tallado el carácter Xia? ¿Por qué hay un carácter Xia? No puede ser que ella lo tallara, ¿verdad? Así es. Es exactamente como sospechas. Yo, ¿qué sospeché? Senjixia, deja de ser tan deliberadamente confusa. ¿Qué tiene de extraño tener Xia? No puede el tallador apellidarse Xia. Xinyao, tienes toda la razón. Señorita, que el carácter Xia esté en la parte inferior de este artefacto de jade tampoco prueba nada. Exacto, cuando la gente antigua terminaba de tallar, dejar un apellido no es nada inusual. Los artesanos desde la antigüedad, dejando sus nombres en sus obras, no demuestra nada. Senjixia, sigues intentando encontrarme fallos. ¿Dónde está tu propio regalo? Asistir al banquete de cumpleaños de la abuela Fu, con las manos vacías. Realmente tienes el descaro. Si traje un regalo. Esto es un tesoro coleccionado por nuestra familia. Solo esta cosa oscura y sin importancia. Lo menosprecias. El adorno de jade grasa de cordero regalado por la señora. Pensé que tenías algo. Algún tesoro raro. Este es de hecho un tesoro raro. Abuela Fu, por favor acepte esta pequeña muestra de mi aprecio. Le deseo un feliz cumpleaños. Y todo lo mejor. Algo que Xia me dio. Debe ser algo bueno. Comeré una ahora mismo. Espera un momento. Mami, ni siquiera sabes qué es esta cosa, y aún así te la comes imprudentemente. ¿Y si dañas tu salud? Confía en Xia. Lo que Xia me dio no podría ser problemático. Estás verdaderamente senil. Tengo asuntos en la compañía ahora mismo. Debo ir allí inmediatamente. Te lo digo, no tienes permitido comer esta cosa imprudentemente. ¿Entiendes? ¿Qué es esto? Maltesers. Si la abuela Fu come algo de origen desconocido, puedes asumir la responsabilidad. Senjixia, eres verdaderamente escandalosa. ¿Qué es esta cosa? Es comestible. Y acabas de darle esto a la abuela. Por supuesto que puedes comerla. Esta cosa demoníaca que parece barro negro, ¿no será que tú desenterraste algo de tierra y lo moldeaste tú misma, verdad? ¿Cómo te atreves a menospreciar lo que dio la señora, que fue tallado en jade grasa de cordero? Esta es la píldora centenaria. Toma una píldora y vive 100 años. Come 2 píldoras y regresa a la juventud. Toma 3 píldoras y resucita de entre los muertos. Es un tesoro verdaderamente raro. Bien. En realidad es el tesoro raro, la píldora centenaria. Hija, eres considerada. La píldora de los 100 años. ¿Qué es esa cosa? La legendaria píldora de los 100 años. Ha aparecido realmente en el mundo. Esta joven es verdaderamente generosa. Logró obtener incluso la píldora de los 100 años. Si esto es real, su valor es incalculable. La píldora centenaria es falsa. Senjixia quiere matar a la abuela Fu. Abuela Fu. La píldora centenaria fue creada por un médico divino hace décadas. Después de que el médico divino falleciera, la receta se perdió. Senjixia, naturalmente no podría tenerla. Así es, abuela Fu. Dado que la píldora de los 100 años es tan preciosa, naturalmente no sería algo que una familia ordinaria
podría siquiera soñar con poseer. Senjixia nació en una familia, así, ¿cómo podría ella posiblemente obtener la píldora de los 100 años? Eso tiene sentido, dado que es un tesoro raro, como podría obtenerse tan fácilmente. Creo en sí, Asia. Esta es la píldora centenaria. Este es un tesoro coleccionado por mi familia. Una colección familiar. Me temo que solo usaste la tierra de abajo para moldear esto, ¿verdad? Cuando la gente envejece, les gustan las cosas con buen significado. Incluso si realmente es tierra, me la comeré. Abuela, no puedes comer esto bajo ningún concepto. Senjixia, ella, tiene intenciones maliciosas. Y si puso veneno dentro de la píldora, Senjixia, no tienes vergüenza. ¿Cómo puedes soportar ver a la abuela Fu comer esta cosa de origen desconocido? Tomar la píldora centenaria solo trae beneficios, no daño. Incluso ahora, sigues hablando con arrogancia. No puedo quedarme de brazos cruzados y verte asesinar a la abuela Fu. Señorita Shen, reconozco que eres la nieta de un viejo amigo, y te he tolerado repetidamente. Por favor, deja de ser tan irrazonable y problemática. Shen Xingyao, ¿qué estás haciendo? Sabes que de las píldoras centenarias, solo existen 3 actualmente. Es solo una bola de barro falsa, y aún así se atreve a hacerse pasar por la píldora centenaria. Señorita Shen, la familia Fu y la familia Shen son familias de larga tradición. Te he consentido un poco, pero no deberías actuar imprudentemente en mi casa familiar Fu. Acompáñala a la salida. Abuela Fu, hago todo esto por tu bien. Eres preciosa y noble. Tu salud no puede permitirse el más mínimo error. Sí, abuela Fu. Senjixia es profundamente calculadora. Ella alberga malas intenciones. Ella es capaz de hacer cualquier cosa. Todos ustedes, vieja señora Fu. Anciana señora Wu, amiga de la anciana señora Fu. Conocí al Doctor Divino hace años. Y tuve la fortuna de haber visto la píldora centenaria. ¿Puedo yo esta anciana echar un vistazo para ver si es verdaderamente la píldora centenaria? ¿Quién es esta? Parece que rara vez asiste a banquetes. Esta es la vieja señora Wu. Usualmente se mantiene reservada, y es una amiga íntima de la vieja señora Fu. Ella dice que lo ha visto. Entonces debe haberlo visto. Vieja señora Wu. Esto es solo una bola de barro falsa. Esta píldora. Lo sabía. Esto es solo barro moldeado. No podría ser la píldora centenaria. Esta es la píldora centenaria. Nunca esperé. Yo esta anciana, ya estoy a medio camino de la tumba. Volver a ver la píldora centenaria. Imposible. Vieja señora Wu. Quizás lo olfateaste incorrectamente. Yo esta anciana, soy una vieja amiga del Doctor Divino. ¿Cómo podría olerla incorrectamente? ¿Es real o falso? Esta es la verdadera píldora de los 100 años. Imposible, no lo creo. Vieja señora Wu. ¿Cómo podría Senjixia tener la píldora de los 100 años? Ella es solo una indigente. Estás dudando de mí esta anciana, diciendo que mis ojos están borrosos y mi sentido del olfato está fallando. Eso no es lo que quise decir. Yo... Sabes, lo que aplastaste es, ¿qué clase de tesoro invaluable? Buena niña. ¿Esta píldora centenaria tuya? ¿De dónde vino? Vieja señora Wu, antes de que el Doctor Divino falleciera, él entregó las últimas 3 píldoras a uno de sus viejos amigos. Yo lo obtuve de él. Cuando el Doctor Divino estaba vivo, era cercano al viejo señor Shen. Shen Chende. Presumiblemente, el viejo señor Shen te la dio. Por favor, dale mis saludos al viejo señor Shen. Está bien. Vieja tonta, colocaste la talla de jade que ella hizo, justo en el centro, haciendo que yo hiciera el ridículo, y ahora le das la píldora centenaria. La favoreces tanto. Ella no es la única. ¿Qué es tu nieta? Esta persona de aquí es la nieta legítima del viejo maestro Zen. Incluso si el viejo maestro Zen quisiera regalar la píldora de los 100 años, se la daría a su propia nieta. ¿Cómo podría dársela a Senjixia? ¿Eres la nieta del viejo señor Shen? Así es. Mi abuelo es Senchende. Realmente no esperaba que el viejo señor Shen, que fue recto y honesto toda su vida, tuviera realmente una nieta tan maleducada. Vieja arpía, ¿qué acabas de decir? No sabes. Nuestra señora es de noble cuna, y ostenta un estatus distinguido. Ella no es solo la hija de la familia Zen, pero también la de la familia Fu. Cállate. Cosa insolente. Anciana Wu. Hablé demasiado rápido. Pero, incluso si Senjixia, ella tiene la píldora centenaria, debe haberla robado. De lo contrario, ¿cómo explicas? Que nuestra señora no tenga una, pero ella sí. Eso tiene sentido. El viejo Zen no se la daría a su propia nieta, sino que se la da a una extraña. Senjixia, ahora te has quedado sin palabras. Puedo explicar. Solo temo que su señora no se atreva a dejarme explicar. ¿Qué tiene que temer nuestra señora? De hecho, me gustaría escucharlo. Esa mujer miserable, tuya, historia estás tratando de inventar ahora. Exactamente, ¿qué tengo que temer? Muy bien, ya que no tienes miedo, entonces hablaré. Soy de la familia Shen. ¿Qué estás haciendo? Abuela, ya he dicho muchas veces. Es imposible para mí casarme con la familia Shen. Bien, si tú. Abuela, ¿cómo pudiste darle el colgante de Jade de la herencia familiar? Yo no le di el colgante de Jade. Señorita Shen, por favor devuélveme el colgante de Jade, la reliquia familiar Fu. Tía Fu me dio esto. Mi nuera simplemente
Ella no conoce la trascendencia de este colgante de jade. Es extraordinaria. Nuestro colgante de jade reliquia de la familia Fu ha sido transmitido por 1000 años. No puede ser regalado casualmente, bajo ninguna circunstancia. Pero, Si insistes en no devolverlo, yo esta anciana, no tendré más remedio que exigírselo al viejo señor Shen. Todos, por favor váyanse. Mis disculpas por la mala hospitalidad de hoy. Yo esta anciana organizaré otro banquete más tarde, para disculparme con todos. Señorita Shen, por favor váyase también. Abuela Fu. Volveré y preguntaré de nuevo, si hay más píldoras centenarias. La vida y la muerte están predestinadas. Tener una es suficiente, si realmente puedo vivir hasta los 100. Ya estoy contenta. Abuela, Xias ya es la chica que amo. Nunca. Me casaré con la hija de la familia Shen. Dijiste que ella es la chica que amas. Sí. Ya hemos registrado nuestro matrimonio. Xias ya ahora es mi esposa legal. Como tengo un nieto tan tonto. Tan tonto como tu madre. Me gustaría ver. ¿Cuándo te darás cuenta de la verdadera identidad de Xiaxia? Entonces ustedes dos apúrense y váyanse. Abuela, señora. Anciana señora Fu, ¿por qué te pidió que devolvieras el colgante de jade? No eres tú la designada para la alianza matrimonial. Todo es culpa de Senjixia. Cierto, debe ser Senjixia, quien causó un escándalo en el banquete de cumpleaños de la anciana señora Fu, e hizo enfadar a la anciana señora Fu. Me casaré con Fu Yanqi tarde o temprano. Conseguir el colgante de jade antes, o conseguir el colgante de jade después, no hace ninguna diferencia. Eso es verdad. La señora es la única. La próxima señora de la familia Fu. Papá, yo tampoco lo sé. La píldora centenaria de Senjixia, el abuelo se la dio a ella. La aplasté. Si el abuelo se entera, ¿qué deberíamos hacer? Ese viejo bastardo. La última vez le pedí una píldora centenaria. Dijo que no tenía ninguna. Resulta que se la dio a esta chica miserable. Papá. Tomé el de Senjixia, talla de jade destinada al abuelo, y se la di a la vieja señora Fu. Si la vieja señora Fu se lo dice al abuelo, ¿qué haremos? Es solo una talla de jade, no es así. ¿De qué están hablando ustedes dos? Yao, entraste hoy en mi estudio. ¿Dónde está la talla de jade colocada en el centro del armario? Papá. Es así, papá. Papá, ¿qué debemos hacer? Está muerto el abuelo. Date prisa y vete. No hemos estado aquí hoy. Él se cayó accidentalmente por su cuenta. Vete. Viejo maestro. Secretario Chan, el secretario de Shen Chende. Viejo maestro. Llama al 120 rápido. El viejo maestro se desmayó. Viejo maestro. ¿Qué? El abuelo está enfermo. Iré inmediatamente. El viejo maestro está bien. Es solo que no sabemos cuándo despertará. Secretario Chan, el abuelo suele gozar de muy buena salud. ¿Cómo pudo desmayarse de repente? Cuando llegué, el viejo maestro ya se había desmayado en las escaleras. Fue Shen Jianchen, pidiendo dinero de nuevo y haciendo enfadar al abuelo. Cuando llegué a casa, oí decir a la gente, el segundo maestro y la segunda señorita parecían haber regresado, pero se fueron poco después. El accidente del abuelo debe estar relacionado con esas dos personas. Cierto, señorita mayor. El proyecto de colaboración entre las corporaciones Shen y Fu está a punto de establecerse. El viejo maestro preparó previamente un documento. Si algo inesperado le sucede, usted asumirá directamente el puesto de gerente general. Ya que el abuelo hizo preparativos tan exhaustivos. Espera, bájame primero. Quiero renunciar. Esposo. Quiero renunciar. no estoy contento trabajando en la corporación Fu. Iré mañana y despediré a Shen Yao. Si la despido ahora, ¿qué pasa si regresa a la corporación Shen y me arruina las cosas? No tiene nada que ver con ella. No es este el proyecto de colaboración de la corporación Shen y la corporación Fu, a punto de establecerse. La corporación Shen quiere invitarme a ayudar. El proyecto de colaboración fue originalmente destinado a estabilizar la alianza matrimonial. No puedo entrar en una alianza matrimonial con la familia Shen. Naturalmente cancelaré el proyecto de colaboración. Pero yo quiero ir. Esposo. Por favor, solo exit. Solo trátalo como una colaboración ordinaria. Yo también quiero lograr algo en mi carrera.
Entonces espera hasta que termine la colaboración y regresas inmediatamente a la corporación Fu. Puedes elegir la posición que quieras. Después de que el proyecto de colaboración termine, te contaré otro secreto. También debería decirte mi verdadera identidad. Incluso si tienes prejuicios sobre mi identidad. Nuestros sentimientos son siempre reales. ¿Qué secreto? No puedo decirlo todavía. ¿Me lo vas a decir o no? ¿Me lo vas a decir o no? Dime o no. Simplemente no te lo diré. Grupo Shen. Ciro. Permítanme presentarles a todos. Esta es nuestra recién nombrada. Hola a todos. Mi nombre es Yasya. Soy nueva aquí. Lu Pampan, empleada del Grupo Shen. Siéntate allí. Señorita mayor. Xiaxia, ven conmigo a recoger tus cosas. De acuerdo. En realidad, la empresa ha estado así durante mucho tiempo. Nadie lo ha estado gestionando. Señorita mayor, quizás no sepa esto, pero el maestro ha estado delicado de salud durante mucho tiempo. Porque ninguno de ustedes me lo dijo. Usted ha estado trabajando como diseñadora en el extranjero. El maestro también respetó su pasión. Sin embargo, dada la edad del maestro y su condición física, gestionar la corporación se volvió demasiado para él hace mucho tiempo. Y la segunda señorita está constantemente acechando el puesto cerca. Por eso el abuelo preparó con antelación los documentos para que yo me hiciera cargo. Y estaba ansioso porque me casara con la familia Fu. Fui verdaderamente desconsiderado. La vieja señora Fu es la amiga más cercana del maestro. La familia Fu también mantiene una reputación intachable. Si se casa con el joven maestro Fu, ciertamente no sufrirá ningún agravio. El maestro incluso investigó específicamente al joven maestro Fu. Su carácter no es malo. Y administra bien los negocios. Si aún desea ser diseñadora. El joven maestro Fu también sería capaz de administrar la corporación Shen. Fui poco filial. No logré comprender los arduos esfuerzos del abuelo. Señorita mayor, hoy hablé un poco demasiado. Por favor, no me culpe. Secretario Chan, ¿cómo podría culparte? Gracias por contarme todo esto. Señorita mayor, por favor, venga por aquí. Organiza estos documentos. Estos documentos tienen medio año. Nadie los ha organizado. ¿Quién los está organizando? Yo. Cierto. Novata. El Seosen vendrá pronto a la empresa. Date prisa y friega el suelo. La empresa tiene personal de limpieza. ¿Por qué debería trapearlo yo? Porque eres la novata. Esta es la regla. Una regla. No estaba al tanto de que la corporación Shen alguna vez tuvo esta regla. Hay mucho que no sabes. Te aconsejo que no me molestes. De lo contrario, te causaré problemas. ¿Es eso así? Entonces, ¿cómo planeas causarme problemas? La hermana Pan es la del vicepresidente Liu, sobrina biológica. Se la puede llamar la señorita mayor de la corporación Shen. No deberías oponerte a ella. Así que, ella es la sobrina del vicepresidente Liu, desde cuando la corporación Shen cambió su apellido a Liu. Ve y pregunta por ahí. ¿Qué le pasó a la última persona que se opuso a mí? Ahora date prisa y ve a fregar el suelo. De lo contrario haré que mi tío te despida. Me gustaría ver por mí mismo cuánto desperdicio queda en esta empresa. Seosen. Esta es la nueva becaria, Xiaxia. Fue desobediente, así que la estamos castigando haciéndole fregar el suelo. Pasantes Yasya, esta miserable chica vino a la empresa e incluso ocultó su identidad. ¿Acaso está viendo que el anciano moribundo está a punto de irse y viene a arrebatarme la empresa? Ni siquiera lo pienses. Si una pasante comete un error, entonces debe ser castigada. Castígala haciéndole limpiar los baños. Sheng Yanchen, ¿qué quieres decir con eso? Mujer miserable, es el nombre del Seosen, algo que puedes simplemente gritar. ¿Te atreves a golpearme? El Seosen es nuestro futuro presidente. Deberías mostrarle algo de respeto. Entonces me gustaría ver primero si él puede siquiera convertirse en este futuro presidente. El anciano solo me tiene a mí como hijo ahora. Si no soy yo, ¿quién podría ser? Shen Yizya. ¿Quieres pelear conmigo? Todavía estás muy verde. Esto. ¿Cómo se trapeó este piso? ¿Por qué está tan mojado? No puedes ver. Date prisa y trapea. Si no lo trapeas bien, te despediré. ¿Por qué estás ahí parada aturdida? Trapea. Cariño, estoy aquí. Seosen. Esta es la empresa. Esta es mi empresa. ¿De qué hay que tener miedo? Recuerda decirle a tu tío que me transfiera el dinero. Puedes estar tranquila. Hola, secretario Chan. Ayúdame a investigar al vicepresidente Liu. ¿Y qué tratos tiene con Sheng Yanchen? Sí, señorita mayor. Sheng Yanchen. ¿Cuántas sorpresas más tienes que yo no conozco? Senyixia, desgraciada mujer. Yewan.
¿En qué tipo de locura te estás complaciendo ahora? Fuiste despedida porque ofendiste a la señora. Todavía tienes el descaro de venir a la corporación Fu. ¿Quién dijo que fui despedido? ¿Crees que no sabemos? Causaste un gran escándalo en el banquete de cumpleaños de la anciana señora Fu, haciendo enfadar a la anciana señora Fu, y también avergonzando a la señora. El CEO Fu sintió pena por la señora, así que fuiste despedida. Shen Xingyao. ¿Es eso lo que les dijiste? ¿Qué más? Senjixia. La celebración del cumpleaños de la anciana señora Fu fue arruinada ese día, todo por tu culpa. Ahora todos en la empresa saben que tú fuiste despedida. Yawan. Probablemente no has olvidado a tu antigua buena amiga el Yao Hiao. Porque ella difundió rumores en la empresa. Todavía está haciendo trabajos forzados en prisión, ¿verdad? Tura. Chen ya. Sal un momento. The film was translated and narrated by M Media. Fuyanqi y Senjixia. Así que se liaron hace mucho tiempo. Senjixia, desgraciada mujer. Me engañaste tan terriblemente. Quiero que tengas una muerte horrible. Acabas de recordar que tienes un marido. Estoy aquí para hablar contigo. El proyecto de colaboración entre las familias Shen y Fu. Empecemos. ¿Cómo podemos discutir esto? Realmente vine aquí para discutir contigo los detalles para establecer el proyecto de cooperación. Una vez que se celebre la conferencia de establecimiento de cooperación, mi identidad será revelada. Debo encontrar una manera de arruinar la reputación y posición de Senjixia. De esta manera, la heredera de la familia Sen solo podré ser yo. Jixia, ¿Qué estás tratando de hacer ahora? quiero cooperar contigo. Xingyao. ¿Alguna vez has oído un dicho? ¿Qué eres? Ofrecer favores no solicitados. Es traición o robo. Tura. Espera. De verdad quiero cooperar contigo sinceramente. ¿En qué puedes cooperar conmigo? Esta noche en el Club Nictfal. Discutiremos los detalles. El Club del Anochecer. No era ese lugar. Que abrí en secreto el año pasado. ¿Qué te parece? Hablaremos cuando nos veamos. De acuerdo. Pero si lo que dices no me satisface. Simplemente me iré de inmediato. Mujer miserable, en ese momento no dependerá de ti. No te preocupes. Definitivamente te satisfaré. Idea Yuta. Me gustaría ver cómo planeas jugar conmigo. Seolin. La que viene después es una gran belleza. Todos ustedes deben disfrutar plenamente. Ella es salvaje. Un poco de salvajismo es bueno. Me gustan las salvajes. Jugar con las salvajes es realmente estimulante. Seolin. No te apresures. Ella es mucho más divertida que yo. Entonces te dejaré libre por hoy. Jixia, entra rápido. Ven, siéntate. Jixia. Este es el Seolin. El Seolin quiere discutir la cooperación con el grupo Sen. Me pidió que los presentara a ustedes dos. Cooperar con el grupo Shen. ¿Sabe el Seolin el alcance de los negocios de la corporación Shen? NIGOCOS. No hablamos de negocios fuera del horario laboral. Hablemos de algo agradable. ¿Qué cosas agradables tengo que hablar contigo? Es incorrecto de tu parte decir eso, y yo que estaba siendo lo suficientemente amable para organizar una reunión entre tú y el Seolin. Vamos, señorita Shen, tome un trago primero. No se suponía que íbamos a hablar. Podemos beber después de hablar. Bebe primero. ¿Qué está pasando? Esto, ¿Quién apagó las luces? camarero. ¿Por qué la sala privada está sin electricidad? Parece que saltó el interruptor. Yo me encargo. No es nada. Continuemos. Señorita Shen, este vino. Si no lo bebe. Me está faltando un poco el respeto. Sigues presionándome para que beba. En este vino. No hay nada malo, ¿verdad? No me atrevería a beberlo. Mujer miserable. ¿Por qué estás tan a la defensiva? ¿Cómo podría ser eso? Nuestro vino es todo el mismo. Exacto. Todos somos amigos. No debería llegar a eso. Está bien entonces. Beberé, pero... ustedes tienen que beber conmigo. Ven. Beberemos juntos. Necesito atender una llamada.
Estaré allí enseguida. Este también es bueno. Esos dos hombres. Échenlos. La mujer. Envíen la casa. Esta es la dirección. Pequeña mentirosa. Incluso dijiste que estabas trabajando horas extra. ¿Por qué el grupo Shen se mudó a Nightfall Club? ¿Quién eres? Tengo un marido, ¿sabes? Soy tu marido. Secretario Chan, busca a alguien para rastrear a Shen Xingyao. Sí, señorita mayor. Lo que me pediste que investigara la última vez. Shen Jianchen y el vicepresidente Liu están vendiendo secretamente activos de la empresa por dinero en efectivo. Entiendo. Organiza la evidencia. Shen Jianchen. Eres realmente algo. Lo que pasó anoche. ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? Hola. Señorita Shen. El video que me pediste que filmara ayer ya te ha sido enviado. El pago final será transferido a tu tarjeta. Detente. La limpieza aún no ha terminado. ¿A dónde vas? Por supuesto, para asistir a la reunión de aprobación del proyecto, de los grupos Shen y Fu. ¿Acaso calificas para asistir a la reunión de inicio del proyecto? Arrodíllate, limpia el suelo, de lo contrario serás despedida. Liu Panpan, tú eres la que será despedida. Dentro de 3 minutos. Sal de la empresa. Mujer miserable, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿A qué viene tanto ruido? Tío. Esta mujer miserable. Ella quiere intimidarme. Despídela. Vicepresidente Liu, vicepresidente del grupo Shen. Me gustaría ver. ¿Quién se atreve a intimidarte? Viste claramente. Vicepresidente Liu. Tío, mira a esta mujer miserable. Ni siquiera te respeta. Cállate. Tío, ¿por qué me estás golpeando? Golpéala. Dejen de discutir. Vicepresidente Liu, aunque soy un pasante. Vine aquí a trabajar. No para ser tratado como un esclavo en la empresa. Sí. Se acabó. La señorita mayor Shen en realidad vino para una inspección de incógnito. Me pregunto cuánto habrá descubierto. Tío. Director ejecutivo Shen. ¿Conoce a Shen? Sé que Shen Yis ya fue a trabajar a la empresa. Ella es solo una mujer inútil. No puede causar ningún problema. Y de Ayuta. Señorita mayor Shen. ¿Cómo podría ser tan fácil tratar con ella? Está todo arreglado. Todo está arreglado. Por cierto, la segunda señorita también invitó a reporteros. No importa. Contacta a la estación de televisión de nuevo. Diles que la corporación Shen está dispuesta a transmitir en vivo la conferencia de inicio del proyecto. De acuerdo. Sala de conferencias. Senjixia. Una mujer inútil despedida por la corporación Fu. ¿Qué hace en la conferencia de inicio del proyecto? Por supuesto, ella está aquí para presentar la conferencia de inicio del proyecto. Colegas, amigos de los medios, bienvenidos a la de las familias Shen y Fu, proyecto de colaboración, conferencia de inicio del proyecto. Senjixia. Mujer miserable. Date prisa y baja de aquí. No es esa la nueva pasante de la corporación Shen. ¿Por qué está presentando la conferencia de inicio de proyecto? El viejo maestro Shen realmente está como el mundo exterior. Se rumorea que no se puede recuperar para dejar que una pasante presente. El director ejecutivo Shen ordenó que, mientras él esté enfermo, la señorita Shen gestione completamente todos los asuntos de la empresa. Secretaria Chan, podría ser que usted fue sobornada por esa pasante. La corporación Shen está actualmente sin líder. Temo que realmente puedan estar acabados. Por favor, todos guarden silencio. Si tienen algo que decir, por favor esperen hasta después de la conferencia. A continuación, demos la bienvenida al CEO Fu. Escenario para hablar. Bienvenidos todos a la Grupo Shen y Grupo Fu. Ceremonia de firma de cooperación estratégica. Me siento honrado de representar al Grupo Fu para firmar este acuerdo. Gracias a todos. Ahora, anuncio que la cooperación entre las familias Shen y Fu
Se inicia oficialmente. ¿Quién te dio el valor para representar a la corporación Shen? Todos. Este es el segundo maestro de la familia Sen. También Sen Chende, el único hijo ahora. Solo él puede representar a la corporación Sen. El CEO Sen tiene razón. No eres más que una becaria. ¿Por qué deberías representar a la corporación Sen? Esta mujer miserable podría tener algo con este secretario Chang. ¿No es esta la inútil Shen Yizia que fue despedida por nuestra corporación Fu? Como terminó en la corporación Shen, una pasante se atreve a representar a la corporación Shen. Apoyo al director ejecutivo Shen. Apoyo al director ejecutivo Shen. ¿Escuchaste eso? Date prisa y piérdete. CEO Shen, no me importa lo que haya pasado internamente en su corporación Shen. Nuestra corporación Fu solo reconoce a Shen Yizia. CEO Fu, este es un asunto interno de nuestra corporación Shen. Por favor, no interfieras. Por supuesto que puedo representar a la corporación Shen. Actualmente soy el nuevo gerente general. La cooperación con la familia Fu también estará enteramente bajo mi cargo. ¿Cómo es posible que seas el gerente general? Secretario Chan. Este es mi documento de nombramiento. Lleva la firma del presidente Shen. Creo que debería estar muy familiarizado con él. CEO Shen. Viejo bastardo. Esto es falso. Lo que rompiste fue solo una fotocopia. Hay más aquí. Rómpelos lentamente. No lo creo. A menos que Shen Chende te lo demuestre delante de mí. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. Mientras Shen Chende lo diga, lo creeré. Sin embargo, este viejo bastardo se cayó por las escaleras. Y todavía está inconsciente ahora. El grupo Shen anunció públicamente que el viejo presidente Shen se desmayó inesperadamente. ¿Cómo sabes que él se cayó por las escaleras? Estuviste allí. ¿Qué? ¿Cómo pude haber estado yo allí? Las escaleras son tan empinadas. No es eso fácil de adivinar. Tú eres el asesino. No me difames. Si no puedes demostrar tu identidad hoy, entonces vete inmediatamente. Exacto. Sen Yixia, sal inmediatamente. Veamos quién se atreve a hacerla, hice. Papá, ¿por qué estás aquí? Fui a verte esta mañana. No estabas todavía inconsciente. No me llames papá. Abuelo, estás despierto. Yo Shen Chende. Por la presente anuncio a todos que el grupo Shen, a partir de hoy, será administrado por Shen Yizia. Te lo explicaré más tarde. Papá, ¿por qué le estás dando la compañía a ella? Yo soy tu hijo. He contribuido tanto al grupo Shen. La compañía debería ser mía. Shen Yizia ciertamente tiene buenos métodos. Después de dejar el grupo Fu, en realidad puede venir a el grupo Shen y convertirse en la persona a cargo. El anciano debe haberse confundido por la caída. Está regalando la compañía imprudentemente. Tener un hijo como tú es verdaderamente una desgracia para la familia. Que nadie se deje engañar por él. Shen Qiancheng nunca ha contribuido a la empresa. Siempre he sido yo este anciano, quien ha estado administrando la empresa. Papá, ¿cómo te atreves solo por esta Shen Yizia a difamarme? Si te calumnié o no. Tú lo sabes claramente. Cuando acababas de graduarte, te pedí que fueras a la empresa, pero nunca trabajaste correctamente ni un solo día. Cuando ibas a la empresa, solo estropeaba las cosas. Todo esto. ¿De verdad pensaste que no lo sabía? Eso es porque me hiciste trabajar como un vendedor ordinario. Yo debería haber sido el gerente general. Ilusorio. Que heredero de familia se convierte en gerente general en su primer día de trabajo. Papá, No me llames papá. No solo eso. También te confabulaste con el vicepresidente Liu de la empresa, vendiendo secretamente productos de la empresa por dinero en efectivo. Un traidor familiar es verdaderamente difícil de prevenir. papá. Incluso si me dieras 10 veces el coraje no me atrevería. Esa maldita perra. ¿Qué le dijiste al viejo maestro ahora? Si quieres que nadie lo sepa, no deberías haberlo hecho en primer lugar. Llévenselo. Me niego a aceptar esto. De verdad no te rendirás hasta que enfrentes las consecuencias. Entra. Tú. ¿Por qué estás aquí? CEO Shen. El jefe ya sabe lo que hemos hecho. Solo confiesa. Tú bueno para nada. Papá,
Él me obligó a hacer todo esto. Yo tampoco quería hacer esto. Verdaderamente impenitente. Papá. No tienes pruebas. Basado solo en que ellos dos, él lo digan. Me estás condenando a la ruina. ¿Quién dice que no tengo pruebas? Shen Jianchen se confabuló con el vicepresidente Liu para vender productos de la empresa. La evidencia es concluyente. Aquí están sus registros de chat. Shen Jianchen también amenazó a un empleado del grupo Shen que descubrió esto accidentalmente. Contrató gente para agredirlo, causándole heridas graves. Los registros médicos y el testimonio también están incluidos aquí. ¿Qué más tiene que decir? Papá. Esto. Él realmente me instigó a hacer esto. Él me obligó a hacer todo esto. Papá, me equivoqué. Me equivoqué. Prometo que de ahora en adelante seré obediente. Si un hijo no es enseñado, es culpa del padre. Que hayas llegado a este punto hoy. Yo también tengo la culpa. Secretario Chan, llévenselo. Espera. Incluso si mi papá tiene problemas, yo sigo aquí. De todas formas, la gerente general del grupo Zen no debería ser Shen Yixia. Shen Xingyao, ¿qué estás intentando hacer ahora? Quiero denunciarla. Shen Yixia, su virtud no concuerda con su posición. Ella no es apta para ser la gerente general del grupo Zen. Yo también quiero denunciarla. Shen Yixia está teniendo relaciones ilícitas. Una persona con una vida privada caótica. ¿Cómo puede ser la persona a cargo del grupo Zen? Shen Yixia tiene un marido. Sin embargo, está involucrada con el CEO Qin del grupo Qin, teniendo una relación inapropiada. Ahora estás difundiendo rumores sobre mí. Ya que el CEO Qin lo hizo, no debería tener miedo de que otros lo sepan. Probablemente aún no lo sepas. Shen Yixia también sedujo al CEO Fu. ¿De qué tonterías estás hablando? Shen Xingyao, ¿le diste instrucciones para que dijera esta tontería? La señora no me dio instrucciones. Estas palabras son verdaderamente lo que creo. Hoy, yo quiero exponer a Shen Yixia, la verdadera cara de esta mujer miserable. No esperaba que asistiera a la reunión de inicio del proyecto, condujera un chisme tan jugoso. El chisme de la alta sociedad es verdaderamente explosivo. Shen Yixia ya está jugando tales juegos. Un amante quiere ser la persona a cargo. Echen a toda esta gente. Además, llama a la antigua residencia familiar. Shen Jianchen y Shen Xingyao tienen prohibido entrar a la antigua residencia familiar para siempre. Sí. Espera. Tengo algo más aquí, una noticia aún más grande. Garantizo que todos los que lo vean se sorprenderán. Xingyao, ¿cuánto tiempo vas a seguir actuando como una loca? Incluso si lo que Ye Wan acaba de decir no es necesariamente cierto, el video, en mi mano, no puede estar equivocado. Tengo evidencia de la vida privada caótica de Shen Yixia. Shen Xingyao, si te atreves a hacer algo más, haré que desaparezcas de Rongchen. Chao Kan. Seo Furo. Shen Yixia ya es tan despreciable. Y aún así la sigues protegiendo. Todos dense prisa y miren, qué tan lasciva es Shen Yixia. Shen Xingyao, reproducir este tipo de video en un entorno público no es inapropiado. Estás asustado. Insisto en reproducirlo. Tanta gente está mirando. Quizás no lo reproduzcas. Por supuesto, los videos solo son interesantes cuando mucha gente los ve. Shen Yixia, te atreviste a hacerlo, pero no te atreves a mostrárnoslo. Poner un video restringido en vivo es demasiado sensacional. Pronto dejaré que todos vean tu aspecto despreciable. Shen Xingyao, si te atreves a reproducir ese video, a partir de hoy, nunca serás la nieta de Shen Chende. No significa no. No creas que no sé. En realidad nunca te gusté en absoluto. Tú. Todos dense prisa y echen un vistazo. Este tampoco está mal. Esto también es aceptable. Shen Yixia es esta mujer promiscua que se acuesta con cualquiera. Todos por favor disfruten. Como ella simultáneamente. Se lía con dos hombres. Shen Yixia. Tú repetidamente y constantemente oponerme. Al final, todavía perdiste. Es así. Me preguntas a mí. Yo quiero preguntarte a ti. ¿No tienes miedo? Bastante asustado. El miedo es inútil. Después de esta noche, serás completamente deshonrada. Y yo heredaré la corporación Zen, y me convertiré oficialmente en la persona a cargo de la corporación Zen. Realmente son dos hombres y una mujer. Son realmente abiertos al respecto. No esperaba que ella, que parece una flor blanca inocente,
fuera tan desenfrenada. Senjixia. Ahora todo el mundo sabe que eres una mujer corrupta que se acuesta con cualquiera. Sin embargo, pones esta actitud tranquila e indiferente. Aún no lo sabes, ¿verdad? Pronto te convertirás en una rata que cruza la calle en todo el mundo. No esperabas eso, ¿verdad? También invité a la cobertura de medios en vivo hoy. Todos verán tu aspecto despreciable. Ve rápido a apagar el video. Sí, No te atrevas a irte. Xin Yao, da marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Abuelo. ¿Cómo puedes no distinguir el bien del mal? Estoy haciendo una buena acción. Estoy exponiendo los verdaderos colores de Senjixia. Continúa. Me gustaría ver quién se atreve. Shen Xingyao, estás loco. Él es tu abuelo. Si estoy loca. De todos modos, nadie va a impedirme reproducir este video hoy. Solo quiero dejar que todos vean los verdaderos colores de Senjixia. No es correcto. La persona en el video no es Senjixia. La persona en el video es Zheng Xingyao. ¿Qué clase de jugada es poner un video de ti misma así? Ella realmente se desata. No pude haber sido yo. Imposible. Senjixia. Me hiciste daño. Fuiste tú quien quiso reproducir el video. ¿Cómo te hice daño? Además te advertí varias veces, pero no quisiste escuchar. ¿Qué podía hacer yo? Definitivamente fuiste tú quien me hizo daño. Claramente te drogaron. Mujer miserable. señorita Shen. ¿Cómo explica? Que la persona del video es usted. Piérdete. Fuera. Señorita Shen, a juzgar por lo que está diciendo, levantó una piedra solo para dejarla caer sobre su propio pie, fallando en dañar a otros y dañándose a sí misma en su lugar. ¿No es así? Cállate. Deja de preguntar. Shen Xingyao me ha calumniado varias veces y me ha incriminado. Además, junto con Shen Yancheng, malversaron activos de la empresa. La corporación Shen ya ha denunciado esto a la policía. Ahora anuncio que Shen Qianchen y Shen Xingyao de ahora en adelante tienen absolutamente ninguna relación con la corporación Shen. La corporación Shen será entregada a Shen Yixia para su supervisión formal. Viejo maestro Zen, pase lo que pase. Zheng Qianchen es tu hijo. Darle la compañía a un extraño, ¿no es eso inapropiado? ¿Por qué? Entonces soy yo. Les diré formalmente a todos ustedes. Shen Yixia es mi nieta biológica, la de Shen Chende. Me debes una explicación. Te lo contaré despacio cuando volvamos. Sí, ya. Es la huérfana de mi hijo mayor que falleció prematuramente. Sus padres murieron jóvenes, y yo la crié. Afortunadamente ella no resultó ser mala. Ella es digna de la posición de sucesora de la corporación Shen. Así es. Shen Yixia es mi prima, la de Qin Chao. Mi tía falleció pronto, y mis padres sintieron gran lástima por Xia, así que a menudo la traían a casa. Tenemos una muy buena relación. Nunca pensé que tú difundirías tales rumores sobre ella. Esto es verdaderamente una desgracia familiar. Hoy, pido disculpas por permitir que todos presencien este espectáculo. Lléveme de vuelta al hospital. Así que Senjixia es en realidad la sucesora de la familia Zen, la prometida del Seo Fu. También es Senjixia. Fui engañado todo el tiempo. De hecho, ayudé a una mentirosa a acosar a la heredera de la corporación Zen. Señora, usted es la verdadera señora. Me equivoqué. Señorita, no, Seo Zen. Fue mi ceguera. Por favor, sea magnánima. Por favor, permítame volver a trabajar en el grupo Zen. También sé sobre Zheng Qiancheng. Otros asuntos. Por favor, perdónenos. Nosotros tampoco esperábamos que una simple pasante fuera en realidad la futura heredera de la corporación Zen. Así es. Por favor, perdónenos. Por favor, perdónenos. Señora, jefe, pasante, no importa cuál sea mi identidad, no es una razón para que usted trate a las personas de manera diferente. A continuación, reestructuraré completamente la corporación Shen y volveré a contratar a todos. En cuanto a todos ustedes, yo en calidad de socio comercial de la corporación Fu, los despediré. Mentirosa. Levántate. Todo es culpa tuya. Tú me hiciste ir a trabajar. Muérete. ¿Por qué culparme? Claramente fuiste tú quien me llamó señora primero. Yo solo seguí el error. Entonces deberías haber aclarado. En lugar de seguir el juego del error. Originalmente yo era la hija de la corporación Zen. ¿Por qué? Casarse con Fuyanqi. No podría ser yo. Impostora. Muérete. Mentirosa. Tú hiciste que fuera a la cárcel. ¿Por qué no te mueres? Jiao Jiao. Idiota. ¿Por qué no te mueres? Ustedes dos parásitos. Culpándome a mí primero, ¿por qué no culparse a ustedes mismos primero? Levántate, levántate, levántate. Deitan. Alto. Deitan.
Estos dos. Malversaron los activos de mi corporación Shen. Ese de allí. Acaba de salir de prisión. Llévenselos. Date prisa. Todavía me debes un puñetazo. Cuñado. Eres bastante moderno. Jugando a disfrazarte. Hermano. Solo perdóname. ¿Por qué sacar a relucir algo vergonzoso? Así que no querías casarte conmigo tanto, que no dudaste en fingir ser una chica de pueblo. No eras tú igual. El apuesto reparador. Pero el destino aún permitió que estuviéramos juntos. Entonces todavía tienes algo que me estés ocultando. Juro por el cielo. Esta vez verdaderamente no queda nada. ¿Qué? Shen Jianchen y Shen Xingyao huyeron. Aumentar la mano de obra. Debemos encontrar su paradero. ¿Qué? Shen Jianchen y Shen Xingyao huyeron. Es muy probable que te tomen como objetivo. No te preocupes. Definitivamente conseguiré guardaespaldas para protegerte bien. Hola, esposo. Mami y papi están en casa hoy. Iré a recogerte y nos iremos a casa juntos. Necesitamos explicarles las cosas claramente. No vaya a ser que mami siga pensando que me gusta otra persona. No es necesario. Conduciré yo mismo. Entonces ten cuidado en el camino. La terraza de un edificio abandonado. Ya. Despierta. Despierta. Ya, NSY. ¿Por qué estás aquí? Ya. Sé cómo desatar cuerdas. Desataré las tuyas primero, luego desatas las mías. Esperemos a que venga alguien. Aprovecharemos la oportunidad para actuar. De acuerdo. Segundo tío. ¿Por qué no secuestraste? Por supuesto espero que mueras. Mi querida sobrina. Echa un vistazo. Toda esta área está cubierta de gasolina. Pronto todo lo que necesito es una pequeña chispa. Y ambos morirán miserablemente. ¿Crees que, una vez que empiece el fuego, podrás escapar? Incluso si significa destrucción mutua. Todavía no quiero que heredes la corporación Shen. Hermana. Esta es la última vez que te llamaré hermana. Puedes morir en paz ahora. Mira qué buena soy contigo. Incluso até a Fuyanqi y lo traje aquí para ti. Xingyao. Todavía eres joven. Tienes un largo camino por delante. Senjixia. ¿Qué derecho tienes a decir tales cosas? El hecho de que terminara así hoy no es todo por tu culpa. Shen Xingyao. ¿Qué estás intentando hacer? Fuyanqi. Yo también soy hija de la familia Zen. ¿Por qué tú no estás dispuesto a casarte conmigo? Mi relación con Ya no es porque sea una hija de la familia Shen. Qué amor verdaderamente grande. Dime, ¿debería matarte primero y luego quemarte, o simplemente quemarte directamente? Espera un momento. Los dejaré morir juntos. Tráiganlo. Abuelo. Abuelo. Ya. ¿Estás bien? Shen Xingyao, estás demente. Él es tu abuelo. Cállate. Los odio más a ustedes dos, abuelo y nieta. Papá. Fuiste glorioso toda tu vida. ¿Alguna vez imaginaste que un día morirías a manos mías? Shen Jiancheng. Hijo desnaturalizado. Papá. Mi hermano mayor fue de hecho muy filial. Sin embargo, pronto, encontrarme con ellos. Realmente no entiendo. Ambos somos tus hijos. ¿Por qué fuiste tan parcial? Desde la infancia hasta ahora. Todo lo que preparé para ti, que no fue igual. Tu propio corazón está retorcido. Tu hermano mayor solía tener un perro. Te quejaste de que era ruidoso, así que lo descuartizaste. Quise golpearte, pero tu hermano mayor me detuvo, impidiendo que te golpeara. ¿Aún no recuerdas? Por supuesto que recuerdo. Ese perro estaba gritando miserablemente justo antes de eso, cuando mi hermano mayor murió. Él gritó exactamente así.
¿Qué dijiste? Sheng Yanchen. ¿Qué dijiste? Originalmente este asunto. No planeaba contártelo. De todos modos, todos ustedes van a morir. Decírtelo antes de que mueras está bien. Shen Chende. Tu hijo mayor del que estabas tan orgulloso. Fue asesinado por mí al conducir el coche. Mi querido hermano. Antes de morir me confió que cuidara de su esposa e hija. Qué lástima. Su esposa, mi buena cuñada, también fue asesinada por mí al conducir el coche. Sheng Yancheng. Bestia. Ya no puedes con esto. Los atropellé una y otra vez. Mi querida sobrina, tu padre y tu madre antes de morir gritaron tan miserablemente. Tu madre me dijo que estaba embarazada, rogándome que tuviera piedad de ella. Basta. Deja de hablar. Deja de hablar. Y tu padre te prometió que te compraría un pastel pequeño. Incluso me suplicó diciendo que me permitiera llevar este pastel pequeño a casa para dártelo. Qué lástima. Ese pastel pequeño fue accidentalmente aplastado por mi pie. Mamá y papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Como te desataste. Sin embargo, no hace ninguna diferencia. De todos modos, todos deben morir. Llevo un rastreador encima. La policía estará aquí pronto. Te aconsejo que pares inmediatamente. Ni lo sueñes. Si debemos morir, muramos todos juntos aquí. Todo es mi culpa. Yo causé la muerte de mi hijo y mi nuera. Es mi culpa. En aquel entonces, no debía haberte adoptado. Por compadecerte. Viejo tonto que dijiste. Viejo, dilo otra vez. ¿Eres el nieto de mi niñera? Fue tu abuela quien me crió, tratándome como a su propio hijo. Tus padres murieron jóvenes. Luego tu abuela contrajo cáncer. Me rogó que te adoptara. Nunca pensé que mi momentánea debilidad de corazón conduciría a un error tan garrafal. Creo que te traté bien. Aunque fuiste ignorante e inexperto desde la infancia, todavía tenía la intención de darte la compañía. Pero ¿qué hay de ti? Apuntaste demasiado alto y fuiste poco práctico, codicioso y perezoso, incluso robando cosas de tu propia compañía. Imposible. Absolutamente imposible. Soy tu hijo biológico. Me estás mintiendo. Debía verte cuando eras pequeño. Estrangulado. Ese maldito viejo. Muere. Abuelo. Soy la hija de la familia Zen. Yo soy la... Soy la hija de la familia Zen. Soy la hija de la familia Zen. Soy la prometida del Seofu. Soy la mujer más honrada de todo Rongcheng. Grupo de personas miserables. Arrodíllense todos ante mí. Ese maldito viejo. Sheng Yanchen. Abuelo. Ese maldito viejo. Abuelo. Sheng Yanchen. Sufrirás el castigo. Mujer miserable. No te dejaré ir ni siquiera como fantasma. ¿Quieres morir? Primero te convertiré en un fantasma. Vayamos más rápido. Abuelo. Sí, así. Tú también tienes heridas. Vuelve y descansa. Abuela, estoy bien. Quiero esperar hasta que Yancy despierte. Nuestro Yancy siempre ha tenido buena suerte. Él estará bien. Señora Fu. Todo esto se debe a mi fracaso al criar a mi hijo. Implicó a Yancy. Que algo como esto sucediera tampoco es lo que deseabas. Xie Hyunchen y Shen Xingyao ya han perecido en el mar de fuego. No sigas pensando en el pasado. Jefe,
El jefe está despierto. Esposo, estás despierto. Sías ya. ¿Estás bien? Estoy bien. Retrocede un poco. Jens está despierto. Entonces no molestaremos a la joven pareja. Todos por favor váyanse. Para no ser un estorbo aquí. Abuela. Sías ya. Nunca te dejaré de nuevo. Señorita Ebril, ¿puedo pedirle que diseñe nuestros anillos de boda? No hay problema. Haré que mi asistente te contacte en breve. De acuerdo. Eres Ebril. No. Como olvidé decírselo. No dijiste que no había nada, que me estuvieras ocultando. ¿Cuántas identidades más tienes? Realmente no tengo más. Esta vez de verdad que no tengo más. Esposo, nosotros mismos todavía. No tenemos anillos de boda todavía. ¿Qué tipo te gusta? Yo los diseñaré. The film was translated and narrated by M Media.